Mi nombre es Javier y si me hubieras preguntado hace 3 años qué era la felicidad, te habría hablado de mi apartamento amplio con vista a la cordillera, de las escapadas a la costa con Camila, de las risas compartidas en cenas con amigos donde todos envidiaban nuestra vida perfecta. Pero la verdad es que esa felicidad era una cáscara brillante que se fue agrietando lentamente hasta que un día, sin previo aviso, se rompió por completo y me dejó mirando el vacío que había debajo. Todo empezó a desmoronarse de forma sutil, casi imperceptible al principio, con pequeños roces que antes eran bromas y ahora eran reproches, con silencios que se alargaban como sombras al atardecer, con noches en que dormíamos de espaldas, cada uno en su lado de la cama, fingiendo que el abismo entre nosotros no existía. Camila, mi esposa, desde hacía 8 años, se había convertido en una versión de sí misma que no reconocía. Controladora, crítica, siempre con una lista mental de mis fallos. Y yo, que al principio intentaba complacerla, terminé agotado, irritado, con una rabia sorda que me carcomía por dentro cada vez que escuchaba su voz diciendo: «Tú nunca haces nada bien, o si tan solo pusieras de tu parte». Las peleas eran diarias, explosiones por tonterías, como el lugar donde dejaba las llaves o el tono en que respondía un mensaje. Y después de cada discusión me encerraba en el baño. Miraba mi reflejo en el espejo y me preguntaba cómo había llegado a odiar tanto a la mujer que una vez amé con locura. Intentamos terapia de pareja, pero ella llegaba con una carpeta de agravios y yo con la garganta cerrada, incapaz de decir que ya no la deseaba, que su presencia me asfixiaba, que cada abrazo suyo me sabía a obligación y no a cariño. Una noche, después de que ella rompiera un vaso contra la pared, porque llegué media hora tarde de una reunión, me senté en el balcón hasta el amanecer, fumando un cigarrillo tras otro, y tomé la decisión. Necesitaba ayuda no para salvar el matrimonio, sino para salvarme a mí mismo de volverme loco. Busqué psicólogos en internet hasta altas horas de la madrugada, leyendo reseñas, mirando fotos, comparando currículums. Y el nombre que apareció una y otra vez fue el de Ernesto Ramírez Huerta, un hombre con doctorado en la universidad principal del país, publicaciones en revistas de psicología clínica, conferencias internacionales y un consultorio en un edificio antiguo de un barrio céntrico que parecía sacado de una película de los años 50. Todos lo llamaban el Dr. Huerta, incluso en las reseñas. Y había algo en su foto profesional que me hizo detenerme un segundo más de lo necesario: la mandíbula definida, los ojos café claro, la barba recortada con canas plateadas. Reservé cita para el jueves siguiente a las 6:30 de la tarde y los días previos fueron un torbellino de ansiedad. Me cambiaba de ropa 3 veces antes de salir, me miraba al espejo y me repetía que solo era terapia, que no había nada que temer. Pero cuando llegué al edificio, con sus baldosas blancas y negras y el ascensor de rejas que crujía como un viejo amigo, sentí que el corazón me iba a estallar. Toqué la puerta 4B y cuando se abrió, ahí estaba él. El Dr. Huerta en persona, alto, de hombros anchos, con un suéter negro de lana fina que se ajustaba a su torso como si hubiera sido hecho a medida. El cabello oscuro peinado hacia atrás con algunas canas plateadas que le daban un aire distinguido. La barba perfectamente recortada, enmarcando una mandíbula definida que parecía tallada en piedra y unos ojos café claro, casi dorados bajo la luz cálida de la lámpara de pie, que me miraron con una intensidad que me dejó sin aliento. «Buenas tardes, Javier». «Pasa, por favor», dijo con una voz grave, pausada, que parecía envolver cada palabra en terciopelo, y mientras me indicaba el sillón de cuero marrón, noté el aroma sutil a madera y cítricos que flotaba a su alrededor, un perfume que se quedaría grabado en mi memoria para siempre. La primera sesión fue un desahogo brutal. Hablé sin parar de Camila, de cómo todo había empezado con pasión y ahora era una guerra fría, de cómo me irritaba su voz, su perfume, la forma en que llenaba el espacio con reproches, de cómo me sentía atrapado en un matrimonio que ya no era mío, y el doctor escuchaba sin interrumpir, tomando notas con una pluma estilográfica negra, asintiendo apenas, sus ojos fijos en los míos, como si pudiera ver más allá de mis palabras, y al final, cuando terminé con la garganta seca y los ojos húmedos, me miró con una suavidad que no esperaba y dijo: «Parece que hay mucho dolor acumulado, Javier. Pero también hay una parte de ti que aún no has explorado. Vamos a trabajar en eso poco a poco». Salí del consultorio con una sensación extraña, aliviado por haber hablado, pero también inquieto, porque no podía dejar de pensar en la forma en que pronunciaba mi nombre, en cómo sus dedos tamborileaban sobre el brazo del sillón cuando pensaba, en la manera en que se acomodaba el suéter cuando se inclinaba hacia adelante para escucharme mejor. Los días siguientes fueron raros. Me sorprendía revisando el reloj cada hora.
contando los minutos para el próximo jueves, y cuando llegaba al consultorio me arreglaba más de lo necesario. Elegía camisas que sabía que me favorecían, me ponía colonia, y aunque me repetía que era solo terapia, sentía un cosquilleo en el estómago cada vez que cruzaba la puerta. Las sesiones se volvieron semanales cada jueves a las 6:30, y con el tiempo empecé a abrirme de verdad. Hablé de mi infancia en un barrio obrero donde mi padre me repetía que los hombres no lloran, de la presión por ser el hijo perfecto, de cómo conocí a Camila en la universidad y ella fue mi refugio al principio, de cómo el matrimonio se convirtió en una jaula dorada, de la soledad que sentía incluso estando acompañado. Y el doctor Huerta era brillante, hacía preguntas que me desarmaban, me hacía ver patrones que no sabía que existían, como la forma en que evitaba el conflicto por miedo al abandono o cómo usaba el trabajo para escapar de casa. Pero también empecé a notar detalles que no tenían nada que ver con la terapia. La forma en que se pasaba la mano por la barba cuando pensaba, el brillo de sus ojos cuando hablaba de un libro que amaba, la manera en que se quitaba las gafas de lectura y las limpiaba con un paño suave, y cada vez que salía del consultorio me quedaba un rato en el ascensor mirando mi reflejo, preguntándome qué demonios me estaba pasando. Una tarde de lluvia torrencial después de una sesión especialmente intensa donde lloré hablando de la noche en que Camila me dijo que ya no me reconocía. El doctor Huerta me miró con una ternura que me desarmó por completo y dijo, ¿sabes qué, Javier? A veces el cuerpo necesita un respiro. ¿Te gustaría tomar un café después de esto solo para cambiar de ambiente? Nada formal. Y acepté sin pensarlo 2 veces, aunque en el fondo sabía que estaba cruzando una línea que no tenía vuelta atrás. El café era un local pequeño en una calle tranquila, con mesas de madera gastada, ya suave de fondo, y un aroma a pan recién horneado que llenaba el aire. Nos sentamos en una esquina apartada, y por primera vez no éramos terapeuta y paciente. Éramos 2 hombres hablando de libros, de cine, de la vida. Me contó que había enviudado hacía 7 años, que su esposo había muerto de cáncer después de una lucha larga y dolorosa, que desde entonces se había volcado al trabajo porque era la única forma de no derrumbarse. Y cuando dijo, aprendí que el amor no avisa pero tampoco se fuerza. A veces llega cuando menos lo esperas y en formas que no imaginabas. Sentí que hablaba de mí, de nosotros, aunque aún no lo admitiera. Esa noche cuando llegué a casa, Camila estaba dormida. Me metí en la ducha y por primera vez en años me toqué pensando en alguien que no era ella. En la forma en que el doctor Huerta me miraba, en el aroma de su perfume, en la curva de su mandíbula bajo la luz cálida. Y me sentí sucio, culpable, pero también vivo, con una electricidad en la piel que no había sentido en mucho tiempo. Los cafés se volvieron habituales, siempre después de sesión, siempre solo para descomprimir. Caminatas por un parque cercano donde las hojas crujían bajo nuestros pies. Cervezas en un balcón terraza y luces colgantes. Conversaciones que duraban horas hasta que el local cerraba y nos quedábamos en la calle hablando bajo los faroles y empezamos a mensajearnos fuera de horario. Al principio eran mensajes inocentes como «¿Viste la luna hoy? Parece sacada de un cuadro de Japper». Leí el libro que me recomendaste y me voló la cabeza, pero poco a poco se volvieron más personales. «Te pienso más de lo que debería» o «Tu voz se quedó en mi cabeza toda la noche». Y aunque borraba los mensajes más arriesgados antes de enviarlos, siempre terminaba mandándolos y él respondía con la misma intensidad, con la misma urgencia contenida. Una noche, después de un vino tinto en un bar con luces tenues y velas derretidas en las mesas, caminábamos por una calle empedrada. Yo biznaba el aire, olía tierra mojada. Y de pronto el doctor Huerta se detuvo bajo un farol, el agua resbalando por su cabello, y dijo, «Javier, esto ya no es solo terapia, ¿verdad?» Y yo negué con la cabeza, incapaz de mentir, y él se acercó un paso tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo y susurró, «No puedo ser tu terapeuta. Si seguimos así, tendrías que buscar a alguien más». Y yo respondí, «No quiero a nadie más». Y en ese momento supe que estaba perdido, que había cruzado el punto de no retorno. Dejé de ir a terapia oficialmente, pero no dejé de verlo. Empezamos a vernos en secreto, citas en cafés lejanos del centro, paseos por un cerro al atardecer donde el sol pintaba el cielo de tonos naranjas y rosados, mensajes cifrados con emojis que solo nosotros entendíamos. Y una vez en su departamento, un no minimalista con libros hasta el techo, plantas colgantes y una vista a la ciudad que quitaba el aliento. Me abrazó por primera vez. Fue lento, cuidadoso, como si temiera romperme. Sus brazos fuertes rodeándome, mi cabeza apoyada en su pecho, escuchando su corazón latir fuerte, y susurró contra mi cabello, «Esto es una locura». Y yo respondí, «Lo sé, pero no puedo parar». Y nos quedamos así durante lo que parecieron horas, abrazados en el silencio de su sala, con la ciudad brillando abajo como un mar de luces.
El romance creció en las grietas de mi vida doble. Con Camila todo era fingir. Sonrisas forzadas en la cena. Sexo mecánico que me dejaba vacío y con náuseas excusas para salir con amigos o por trabajo. Y ella empezó a sospechar. 10:41 notaba que llegaba tarde, que revisaba el teléfono cada 5 minutos, que ya no la miraba a los ojos cuando hablábamos. Y una noche, mientras dormía, revisó mi celular y vio un mensaje del doctor Huerta que decía: «Te extraño cuando no estás». Y me confrontó al día siguiente con los ojos rojos y la voz temblorosa. «¿Quién es M?». No soy estúpida, Javier, y mentí diciendo que era un colega del trabajo, pero ella no se lo creyó. Esa discusión terminó con ella durmiendo en el sofá y yo en la cama, mirando el techo hasta el amanecer con el corazón partido entre la culpa y el deseo. Los problemas se acumulaban como nubes de tormenta. La culpa era el más pesado. Cada vez que abrazaba al doctor Puerta, que tomaba su mano bajo la mesa, que lo miraba durante minutos sin hablar. Pensaba en Camila, en los 8 años juntos, en la boda con el mar de fondo, en las fotos que aún colgaban en la pared, y me sentía un traidor, un cobarde que no tenía el valor de enfrentar la verdad. El miedo al que dirán era otro peso. Mi familia era conservadora. Mis amigos machistas, si se enteraban de que me veía con un hombre, especialmente con mi exterapeuta, me crucificarían. Y el riesgo profesional era constante. El doctor Huerta podía perder su licencia si alguien los veía. Tenía que ser cuidadoso con cada salida, cada mensaje, cada mirada en público. La obsesión también crecía. No podía concentrarme en el trabajo. Revisaba el teléfono cada minuto esperando un mensaje suyo. Soñaba con él, con su voz grave, con la forma en que sus ojos se arrugaban cuando sonreía, y en las sesiones que aún manteníamos como excusa. Hablábamos menos de Camila y más de nosotros, de lo que sentíamos, de lo imposible que era parar. Una tarde, después de una caminata por un sendero boscoso, nos sentamos en un banco bajo un árbol antiguo, y él tomó mi mano con cuidado, entrelazando dedos, y dijo: «Esto no es solo atracción. Javier, es algo más profundo, pero no puedo construir nada sobre mentiras». Yo asentí sabiendo que tenía razón, pero sin saber cómo salir del enredo en que me había metido. Camila empezó a seguirme. Una vez me vio entrar al café donde quedábamos con el doctor Huerta. No entró, pero esperó afuera, y cuando salí, estaba allí, con los brazos cruzados y los ojos rojos. «¿Quién es él?», preguntó. Y yo balbuceé excusas, pero ella no se lo tragó. Esa noche hubo gritos, lágrimas, un portazo que resonó en todo el edificio, y ella se fue a casa de su hermana, dejándome solo con mis cosas y un silencio que pesaba toneladas. El doctor Huerta insistía en que hablara con Camila, que pusiera las cosas en claro. «No mereces vivir así dividido», decía, tomándome las manos en su loft, mirándome con esos ojos café claro que me desarmaban, y yo sabía que tenía razón, pero el miedo me paralizaba. Miedo a herirla, miedo a perderlo todo, miedo a enfrentar quién era realmente. Decidí contarle todo a Camila. Fue en una cafetería neutral. Un sábado por la mañana le hablé de mi confusión, de cómo había intentado ser el marido que ella quería, de cómo el doctor Huerta había despertado algo en mí que no sabía que existía. No le dije que era amor, no aún, solo que necesitaba espacio, que ya no era feliz, que había conocido a alguien que me hacía sentir cosas que había olvidado. Ella escuchó en silencio, con la taza temblando en sus 14 manos, y al final asintió con lágrimas rodando. «Te amo, Javier, pero no puedo competir con esto. Si esto es lo que necesitas, vete». Y firmamos la separación de mutuo acuerdo. Ella se quedó con el apartamento, yo con una maleta y un corazón partido en dos. Los primeros meses con el doctor Huerta fueron un sueño frágil. Vivíamos en su loft cocinando juntos pasta con salsa casera, leyendo en el sofá con las piernas entrelazadas, abrazándonos hasta quedarnos dormidos. Pero la realidad golpeó fuerte. Mis padres dejaron de hablarme cuando se enteraron. Algunos amigos me borraron de sus vidas. En el trabajo los rumores corrían. El gerente dejó a la esposa por un tipo, y el doctor Huerta tuvo una denuncia anónima en el colegio de psicólogos. Tuvo que demostrar con documentos que yo ya no era su paciente cuando empezó la relación. Fue un proceso largo, estresante, con audiencias y declaraciones. Pero salió limpio, aunque con una advertencia. Camila, con el tiempo me escribió: «Espero que seas feliz de verdad», y eso me rompió un poco más porque sabía que la había herido profundamente. Empecé terapia con otra psicóloga, una mujer mayor y directa que me ayudó a procesar la culpa. El duelo por el matrimonio perdido, la identidad que por fin aceptaba, y el doctor Huerta me acompañaba a las citas esperándome afuera con un café en la mano, tomándome la mano cuando salía, diciéndome: «Estoy orgulloso de ti». Nos mudamos a un departamento más pequeño, lejos de los rumores, un lugar con balcón y plantas que él cuidaba con dedicación.
Y poco a poco construimos una rutina, mañanas preparando desayuno juntos. Él con su suéter negro y yo en pijama, tardes trabajando desde casa, él corrigiendo artículos y yo en reuniones virtuales, noches viendo películas antiguas abrazados en el sofá hablando de todo y nada, de libros, de viajes soñados, de cómo el amor había llegado de la forma más inesperada. Hubo noches de llanto, discusiones por tonterías, dudas sobre si valía la pena tanto dolor, pero también mañanas de café compartido, tardes de silencio cómodo, abrazos que curaban cualquier herida y una noche en la cocina mientras preparábamos cena, me tomó de la cintura por detrás, apoyando la barbilla en mi hombro y dijo, ¿sabes qué, Javier? Valió la pena cada tormenta. Y yo sonreí girándome para mirarlo, tomando su mano, y supe que era verdad. Hoy, 2 años después, caminamos de la mano por un parque sin miedo. Él lleva el mismo suéter negro, ahora con más canas. Yo llevo una alianza simple en el dedo. No fue fácil. Hubo noches de insomnio, días de ansiedad, momentos en que pensé que no lo lograríamos. Pero también hubo risas compartidas, viajes cortos a la montaña, cenas con nuevos amigos que nos aceptaron tal como éramos y un amor que creció lento, profundo, como una raíz que se abre paso en la tierra dura. El doctor Huerta ya no es mi terapeuta, es mi compañero, mi refugio, el hombre que me enseñó que el amor verdadero no se fuerza, llega cuando menos lo esperas y en formas que cambian todo para siempre.